¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo. En esta ocasión, como lo hacemos cada cierta cantidad de emisiones, vamos a hablar de Jacobo Grinberg. Recuerden que también en este canal, además de hablar de Salvador Freixedo, hablamos de Jacobo Grinberg y de Andreas Faber-Kaiser. El día de hoy ando un poquito trastocado de la voz, así es que va a ser un directo breve, amigos. No espero durar mucho tiempo, a menos de que llegue de repente un super chat y veremos juntos un video que complementa la información que vamos a ver el día de hoy. Recuerden que nosotros, desde que empezamos con esta revisión de la vida y obra de Jacobo Grinberg, no hemos querido hacer lo que todos los demás canales hacen, ¿no? Porque para hablar de Jacobo Grinberg, pues es muy fácil empezar a hablar acerca de los mitos, de que supuestamente Jacobo Grinberg lo desapareció la CIA y que a lo mejor viajó en un portal, etcétera, ¿no? Para mí sería muy fácil eso, pero no queremos caer en ese tema fácil. Poder y el control. A ver, deme un momento. Por otro, Deme un momento, se reprodujo aquí de manera accidental el video. Para mí sería bastante fácil empezar a especular y decir que Jacobo Grinberg viajó a otra dimensión y que de repente su esposa pactó con la CIA y se lo llevaron porque sabía abrir portales. Tantas tonterías que se han dicho de Jacobo Grinberg. Eso lo hemos dejado muy claro en los anteriores directos. Para mí el asunto de Jacobo Grinberg fue un asunto criminal y debe de abordarse de esa forma. Posiblemente alguien lo mandó desaparecer. Y una de las vertientes que su servidor maneja y defiende es que posiblemente la persona que lo mandó desaparecer, secuestrar, desvivir. Recuerden que aquí no podemos decir una palabra tantas veces porque nos banean el canal, nos bloquean los videos. Fue probablemente Carlos Castaneda. En los anteriores directos me habían estado diciendo, Monster, no hay sustento en esa teoría. Vamos a volver a regresar a eso y para eso el día de hoy vamos a ver completo un video donde empieza a especularse al respecto y son tomas inéditas que fueron sacadas del documental de Netflix, que no se emitieron completas o que simplemente no se subieron al documental de Netflix. Eso está recabado en un canal de YouTube que yo no sé cómo obtuvo estas tomas. No sé si de repente la familia de Jacobo Grinberg se los pasó. El canal se llama El Camino del Guerrero. Yo tuve que hacer una restauración de audio porque los audios se escuchan muy mal. Y el video se llama ¿Qué pasó realmente entre Carlos Castaneda y Jacobo Grinberg? ¿Tuvo algo que ver Carlos y su grupo con la desaparición de Jacobo? De eso vamos a hablar el día de hoy precisamente, obviamente con el apoyo de todos ustedes en el chat. Tenemos una encuesta, por favor participen. Espero yo que a medida que vaya hablando la garganta se vaya calentando y empiece a mejorar, o si de repente se va para abajo la voz, pues terminaremos el directo, ni hablar, ¿no? Dice mi estimado Antonio, un saludo. Dice Telo, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué apoyas acerca de las logias de los masones? Saludos desde Paraguay, mi estimado Telo. Pues que son logias que prácticamente son un club de Tobis, ¿no? No sé si tú tengas la edad o si recuerdes el famoso cómic de la pequeña Lulú. Había un personaje ahí que era Toby, que era el niño líder del grupo de amigos de la pequeña Lulú. Y en el club de Toby solamente se permitía la entrada de niños. Las niñas estaban fuera. Eso son las logias masónicas. Adultos haciéndole al poderoso. Adultos jugando juegos de niños. Ancianos, muchos de ellos incluso personas contemporáneas, haciéndole al payaso y jugándole al poder. Es gente ridícula que tiene carencias sentimentales, que no los quieren en su casa y que por lo tanto tienen que andar formando grupitos ahí para sentirse importantes. Dicho eso, comenzamos con el video. Esperemos les guste, amigos. Carlos Castañeda, para muchos un genio de la literatura, para otros un nahual con conocimientos y capacidades fuera de lo ordinario, y para unos cuantos, alguien egomaniático, obsesionado con el poder y el control. Esto es muy importante. Aquellos que realmente llegaron a conocer a Carlos Castaneda y que se salieron de su grupo a tiempo, porque el grupo de Carlos Castaneda tuvo un final muy triste. Si llegara un superchat y si yo conservo la voz para ese momento, vamos a ver un video que se llama El auge y caída
de Carlos Castaneda, que describe muy bien esto. Aquellos que no se dejaron engañar por Carlos Castaneda lo describen como un monstruo, como prácticamente un sociópata, un psicópata. Por otro lado, Jacobo Gringer, el científico esotérico que reveló secretos sobre el cerebro y la consciencia adelantado a su época. ¿Qué misterios se esconden en la relación de estos dos personajes? ¿Tuvo algo que ver Clare Graham y el grupo de discípulos del conocido Nahual de Tres Puntas en la desaparición repentina del Dr. Grimberg? Hay una, del DR quiere decir el Dr. Grimberg, ¿no? Este es un video hecho con inteligencia artificial, obviamente está muy mal editado, pero lo que nos importa es la información que contiene. En la pantalla, amigos de la radio, recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Caballo de Troya, radiocdt.com, que es la mejor opción para acudir, disfrutar y sobre todo asistir a esta cita semanal que tenemos en Comando Salvador Freixedo cuando ustedes están en la calle, radiocdt.com, la mejor radio del misterio. Amigos de la radio, estamos viendo la portada de un periódico que fue precisamente emitido el día que murió Carlos Castaneda. Fíjense bien cómo para ese entonces la sociedad, sobre todo americana, ya le estaba dando su justo lugar a este charlatán que se hacía llamar chamán, que se hacía llamar escritor y antropólogo. Fallece Carlos Castaneda, el enigmático gurú de la experimentación con alucinógenos. O sea, ya lo consideraban un yonki, pues, porque lo era. Era una persona adicta a las drogas. Nuevos testimonios revelan detalles al respecto. ¿Tú qué piensas que sucedió? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Recuerden, este video nosotros lo restauramos del canal que se llama El Camino del Guerrero, que hace referencia a una de las obras de Carlos Castaneda. El audio tiene muy mala calidad, pero creo que la información vale la pena porque suma al lore de la temática que hemos estado abordando con respecto a que realmente Jacobo Grimberg no se lo llevó la NASA, no se lo llevó la CIA, no cruzó un portal, se lo llevaron a otro planeta. A Jacobo Grimberg lo asesinaron. A Jacobo Grimberg lo desaparecieron, se lo quitaron de en medio. Y muy probablemente gracias a la colaboración de su segunda esposa. Comenzamos. Aquí vamos a ver esas tomas inéditas, ¿ok? Ya las habíamos visto en un directo anterior, pero no vimos el video completo. Hoy sí lo vamos a ver completo, ¿ok? Carlos Castaneda era un peruano de origen que viaja a los Estados Unidos como inmigrante temprano en su vida. Se educa en los Estados Unidos, primariamente en Los Ángeles. Eventualmente hace un doctorado en antropología en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y como tesis doctoral presenta un libro que se ha convertido en un clásico de la literatura, de la contracultura de la década de los 60, intitulado Las enseñanzas de Don Juan. Vale la pena aclarar, amigos, todas estas son tomas, algunas de ellas incluidas en el documental de Netflix, insisto, otras fueron recortadas en el documental, pero que vale la pena entender, son testimonios de familiares y amigos de Jacobo Grimberg que llegaron a conocer la mala relación que hubo después de varios encuentros entre Carlos Castaneda y Jacobo Grimberg. En el directo anterior pausé bastante el video, creí que Netflix iba a portarse muy receloso con este contenido. No pasó nada, por lo tanto hoy lo voy a dejar correr un poco más y si ve que me ayuda a descansar un poquito de la voz, ¿ok? Entonces cuando yo pude establecer contacto con Castaneda y me pidió que invitara a gentes que le podrían interesar, conocerlos personalmente, fue cuando ya invité a Jacobo y se estableció una relación magnífica porque Jacobo tenía una posibilidad de hablar con él en términos tan profundos del conocimiento que el mismo Castaneda se sorprendía. Estamos escuchando la voz de la persona que precisamente se encargó de hacer el contacto, o sea, un amigo común, alguien que conocía tanto a Carlos Castaneda como a Jacobo Grimberg, y él fue el encargado de precisamente presentarlos. Y él se dio cuenta de que Jacobo Grimberg pues barría prácticamente con Carlos Castaneda. Ya para ese entonces Carlos Castaneda, cuando Jacobo Grimberg lo conoce, era el bestseller mundial.
el gurú, el prácticamente chamán de chamanes, ¿no? El avatar en vida, el dios de la contracultura y de la New Age. Pues cuando llega Jacobo Greenberg y se da cuenta que el señor era más charlatán que otra cosa y que tenía conceptos cerrados y que él sabía más que Carlos Castaneda, al principio Carlos Castaneda dijo, ay, qué bien Jacobo, qué bueno que estás aquí, perdóname, me equivoqué. Pero a medida de que empezaba a corregirlo y a corregirlo y a corregirlo, eso no le gustó a Carlos Castaneda. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía graves problemas de ego. ¿No? Lo aplaudía. Y le iba diciendo, a ver, ¿y qué piensas de esto respecto al camino? Decía, bravo, bravo, Jacobo. Era sorprendente que ver a Castaneda fascinado con Jacobo, dando su interpretación de los libros. Incluso Jacobo se atrevió a regañar a Castaneda en un momento dado y Castaneda estuvo totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Fue un error ahí. Bueno, imagínense Jacobo Greenberg regañando a Carlos Castaneda en frente de todos sus discípulos, cuando la mayoría de los discípulos prácticamente lo consideraban un Dios, un Jesucristo. Eso ante el público, Carlos Castaneda lo sabía manejar muy bien y corregía. Ay, disculpa Jacobo, en cierto, me equivoqué, tú sabes más que yo. Pero en el fuero interno, de seguro, amigos, estuvo sembrando un gran odio dentro de sí. Y sabemos, muchos de nosotros que de repente hemos tratado con personas narcisistas, con personas sociópatas, sabemos que ellos ante la sociedad dan una cara, pero en el fuero interno se convierten en monstruos y no tienen límites. Un saludo, dice mi estimado Foxer, yo también soy de Paraguay, muchísimas gracias. Un saludo a mi estimada Calla, dice Ayan, Freixedo parece un poco a Miguel Hidalgo, ¿no? Un poco, un mucho. Luego vamos a hacer un directo haciendo una relación en cómo se parecen, no solamente en aspectos, sino en vida y obra, Salvador Freixedo y el padre de la patria mexicana, don Miguel Hidalgo, muchos parecidos. Si yo creyera en la reencarnación, yo diría que Salvador Freixedo a lo mejor fue la reencarnación de Miguel Hidalgo. Entre algunos de esos encuentros que teníamos varias veces al año con Carlos Castaneda, nos invitó a que fuésemos a pasar unos días con él en Los Ángeles, donde él residía con todo su grupo, y ahí estuvimos aproximadamente una semana, ¿verdad? Y al final de la misma, pues nos invitó a varios a que nos quedáramos ahí, específicamente a Jacobo, a que permaneciera pues trabajando más con las iniciativas que proponía Carlos Castaneda y su grupo, que en aquel entonces se llamaba Verde Claro, creo que todavía recibe el mismo nombre. Y pues naturalmente Jacobo estaba muy involucrado con muchas iniciativas y proyectos aquí en México y a nivel internacional. También tenía aquí a su hija de su primer matrimonio. La hija de Jacobo Greenberg es una pieza fundamental para entender qué fue lo que hizo que ambos personajes, que ambos líderes de opinión, prácticamente los principales estandartes de la New Age, chocaran. ¿A quién nos estamos refiriendo? A la hija de Jacobo Greenberg, la famosa Stusha Greenberg. De seguro muchos de ustedes han visto una foto donde Jacobo Greenberg, hay muy pocas fotos en alta resolución de Jacobo Greenberg en la red, dejó muy poco vestigio, pero hay una foto de Jacobo Greenberg donde está abrazando a una adolescente, a una muchachita, ¿no? Y su hija. Vamos a poner, a ver si de repente la podemos encontrar. Aquí está. Es una foto emblemática porque aparece casi por todas partes, ¿no? Aquí está. Dejen aumento un poquito más la resolución para que veamos por qué precisamente, qué fue lo que motivó que Jacobo Greenberg y Carlos Castañeda rompieran. Y rompieran de una forma en la que Jacobo Greenberg se fue indignado de ahí y en la que Carlos Castañeda se quedó encabronado con Jacobo Greenberg. Y conociendo cómo es esa gente sociópata y enferma, como lo era Carlos Castañeda, de seguro en ese momento adentro pensó, te voy a desaparecer. Me las vas a pagar. Tú no me puedes venir aquí y rechazar. Tú vas a decir lo que yo diga. Pinche científico mexicano. Y ahí es donde nació todo esto que muchos venimos especulando. Hasta ahora soy el único canal de YouTube que se atreve a hablar así de estas cosas.
Yo sé los riesgos que corro, amigos. Yo sé los riesgos que corro. Pero aquí tenemos una situación que es más macabra de lo que creemos, porque es meternos como con un mito, que es el mito de Carlos Castaneda, derrumbarlo y además culpabilizarlo de algo, ¿no? Y yo no sé si de repente la familia de Jacobo ya encontró esta situación y no ha decidido meterle mano o proceder, porque todavía hay muchos seguidores de Carlos Castaneda que son fanáticos, que son violentos y que lo defienden como que si fuera su Dios, ¿no? Un saludo, mi estimado Dominic, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Vamos a continuar, ya pusimos el contexto. Ella es Stusha. Al momento de la desaparición de Jacobo Greenberg, ella era una jovencita, era una adolescente prácticamente y que estaba empezando apenas a entrar a la vida adulta y era el gran amor de Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg jamás se hubiera ido, jamás hubiera huido sin llevarse a su hija. Si Jacobo Greenberg desapareció y dejó desamparada a su hija, fue porque ocurrió algo en contra de su voluntad. Y eso es una historia muy, muy triste, ¿no? Muy bien, continuamos porque a continuación vamos a ver como parte de esta restauración que hicimos de este video, el testimonio de Stusha Greenberg hablando de qué fue lo que posiblemente hizo que Jacobo Greenberg y Carlos Castaneda se pelearan. Con la que tenía una relación muy cercana y muy estrecha y por lo tanto pues naturalmente se veía imposibilitado para simplemente dejarlo todo y en ese momento ahí permanecer. Él estaba en desacuerdo con Castaneda porque... Aquí está Stusha Greenberg. Estamos escuchando, amigos de la radio, la voz de Stusha Greenberg que está relatando cómo su papá al final quedó en desacuerdo, quedó mal con Carlos Castaneda y Carlos Castaneda también con Jacobo Greenberg. Bueno, empezó a trabajar con su grupo y así. Y en un momento había una mujer con un hijo. Y en un momento dado, es lo que a mí me contó él, ¿no? Que le súper enojó de Castaneda, que le dijo a la mujer que, pues, que si ella quería estar en el grupo, que tenía que desapegarse de eso. Y que no, que lo dejara. Y la mujer, él no tenía papá. O sea, no estaba el papá a cargo, pues, o algo así. Entonces implicaba dejar al niño, o sea, así dejarlo, ¿no? Entonces, y que eso, no sé, que Castaneda lo otro así, ¿no? O sea, te tienes que desapegar. O sea, ¿cómo sabía? Exactamente, o sea, cuando Carlos Castaneda ve que Jacobo Greenberg era un excelente, era un fichaje excelente para su grupo de fanáticos, para esa religión que él estaba formando, donde él era Dios. Él dijo, le voy a pedir a Jacobo que abandone todo, incluyendo a su hija, y que venga conmigo a mi grupo, para que juntos seamos los avatares de la nueva religión que estamos forjando. Pero ya para eso antes, Jacobo Greenberg había presenciado un evento donde Carlos Castaneda le había pedido a una mujer que quería pertenecer a su grupo que dejara a su hijo. Que tenía que dejar a su hijo, al hijo de esa señora, para poder formar parte de su grupo. La famosa teoría del desapego. Algo aberrante, algo que solamente a una mente enferma se le puede ocurrir. Entonces cuando la señora dice, pero es que el niño no tiene papá, yo no tengo familiares. Es tu problema, le dijo Carlos Castaneda. Déjalo por ahí. Tíralo por ahí. ¿Qué es más importante, tu hijo o yo? Cuando Jacobo Greenberg se dio cuenta del tipo de locura que había detrás de la ideología y del grupo de Carlos Castaneda, él decidió alejarse. Y eso, amigos, hacérselo a alguien con el ego, con la enfermedad que tenía Carlos Castaneda en su mente, fue algo imperdonable. ¿Cómo te vas a ir, Jacobo? Si tú tienes que estar a un lado de mí, Señor, yo no puedo estar a un lado de alguien que me exige que abandone a mi hija Stusha, que tanto quiero. Pero es que te tienes que desapegar, porque ese es el camino del guerrero. Estupideces y mamadas holísticas de aquel entonces, locuras de Carlos Castaneda. Pues Señor, tan me puedo ir que me voy. Y se fue Jacobo Greenberg. Hacerle eso al dios de la New Age fue algo imperdonable.
Fue un gran error que cometió y que a lo mejor Jacobo Greenberg, o sea, un gran error desde el punto de vista de Carlos Castaneda, pero era lo correcto. Yo hubiera hecho lo mismo, pero lamentablemente Jacobo Greenberg no entendió el peligro que eso conllevaba y quiso seguir haciendo su vida normal, cuando detrás había dejado un corazón y un ego roto, que era el corazón y el ego de Carlos Castaneda. Un saludo, mi estimado Arthur, gracias por estar aquí con nosotros. Póker de Ases, muchísimas gracias. Continuamos, estamos viendo algunas escenas inéditas del documental de Netflix, donde familiares, amigos, la hija de Jacobo Greenberg están relatando cuál fue el conflicto que hubo, cuál fue el problema que ocurrió entre Jacobo Greenberg y Carlos Castaneda, en el cual muchos basamos la especulación, porque eso estamos haciendo aquí, de que a lo mejor fue Carlos Castaneda el que mandó a desaparecer o a desvivir a Jacobo Greenberg. Fíjense lo fuerte que estamos hablando el día de hoy, ¿eh? Ve que no podía desapegarse de su éxito, de sus logros, ni de su hija, ¿eh? Que Castaneda sí le hizo ver que tenía una excesivo dependencia de su hija, vamos a decirlo así, una excesiva dependencia. Imagínense el imbécil de Castaneda que fue capaz de abandonar a su única hija biológica, porque Carlos Castaneda salió huyendo de Perú precisamente para no hacerse responsable de su hija. Él luego, cuando monta su secta, le exigía a sus adeptos, a sus seguidores, dejen a sus hijos, pues como él era un maldito monstruo que era capaz de abandonar a su propia sangre, él le exigía esa prueba a los demás y Jacobo le dijo ni madres. O sea, ¿cómo se atrevía cuando Carlos Castaneda sabía lo que amaba a Jacobo Greenberg Estucha? Pues aún así se lo pidió y Jacobo lo mandó por un tubo. Dependencia. Y que tenía que cuidarlo y manejarlo bien, ¿no? Pero él sabía que tenía que desprenderse de todo para poder llevar a cabo un proceso en serio de desarrollo espiritual. Dejar todo lo conocido, irse a lo desconocido. Castaneda, que era vidente, o decía que era vidente, le hizo ver que era demasiado fuerte esa relación y que tenía que superarla. Yo creo que en el caso de Castaneda era una persona compleja, muy difícil de definir porque era una persona dotada de una cultura excepcional, era un hombre muy refinado intelectualmente. Finalmente, como Ted Bundy, como Chikatilo, como muchos asesinos seriales y sociópatas, como Hitler, como Stalin. Había obtenido un doctorado en antropología por parte de la Universidad de California. Era un hombre con habilidades artísticas también. Como Hitler. Y una sensibilidad de esa naturaleza interesante. Era un hombre dotado de un carisma excepcional, de una increíble capacidad de comunicación, fuera de lo como la gran mayoría de los asesinos seriales más famosos. Común, ¿verdad? Y creo yo que indudablemente tenía ciertas cualidades fuera de lo ordinario, ¿no? Ahora, también es cierto que era un hombre muy interesado por el poder, muy interesado por el control, obsesionado por el control de otros, un hombre también muy interesado en persecuciones mundanas como las sexuales, siempre intentando manipular a sus discípulas femeninas. Exacto, aquí hay un gran punto, amigos. Carlos Castaneda tenía muchos grados de perversión sexual. Casi todos los líderes de las sectas de la New Age son personas que traen fuertes trastornos con la sexualidad. Casi todos. En el canal de Lo Extraordinario, donde, bueno, yo pretendía hacer un directo un ratito más, pero así como traigo la voz, espero nada más terminar amigos, para no seguir dañando la voz, porque mañana tenemos directo otra vez, ¿no? Entonces, Carlos Castaneda trae una bronca sexual fuerte, trae unos complejos sexuales bien fuertes, y él siempre que se le acercaba una mujer que fuera de su agrado, iba por ella, era un depredador. Prácticamente un depredador. Muy probablemente, cuando Jacobo Greenberg le presenta a su segunda esposa, Carlos Castaneda, el pervertido, se quiso quedar con la esposa de Jacobo. Le quiso bajar la mujer, o como decimos acá en México, una expresión muy machista y misógina, pero que es muy conocida, ¿no? Le quiso bajar la vieja. Y por eso a lo mejor, a través de esa perversión, justificando que Jacobo Greenberg lo había mandado por un tubo, maquilaron un plan, Carlos Castaneda, la esposa de Jacobo Greenberg, para desaparecerlo y ella irse con el chamán.
porque a los días de que desaparece Jacobo Greenberg, también la esposa de Jacobo Greenberg desapareció. A uno lo desvivieron y ella huyó, pues con su Dios. Ella huyó con el autor intelectual de esto. Insisto, especulación, pero creo que esta teoría calza más que la estupidez de que la CIA se lo llevó. ¿Ok? Dice mi estimado Tomás, Castañeda, el brujo, digan lo que digan, era grande. Que el dinero le hizo perder el camino, eso es otra cosa. Siempre fue un embaucador. Carlos Castañeda ni tenía poderes, ni era chamán, ni era un buen antropólogo. Era un buen cuentacuentos, era un buen escritor, pero nada más, ni un solo poder. Tanto así que el tipo decía que aquellos que morían por enfermedad eran seres inferiores y lo mató un cáncer. Valiente brujo, valiente brujo. Para tener relaciones con ellas, ¿no? Entonces también en el caso de, como sucede con muchos líderes sectarios de Carlos Castañeda, convivían cualidades genuinas y excepcionales, también con, digamos, una especie de fractura en su personalidad muy mundana y muy ordinaria, y hasta cierto punto muy negativa, ¿verdad? Bastante negativa, amigos. Si a Carlos Castañeda se le hubiera hecho un escarnio estando en vida, o sea, se le hubiera hecho una denuncia, si se hubiera sabido qué realmente era lo que sostenía su secta, el señor hubiera terminado pudriéndose en la cárcel, o posiblemente con pena de muerte. Y creo que esos dos elementos nunca lograron del todo conciliarse con él y en su mundo tampoco, ¿no? Sí, creo que en algún lado leí que sacó de que Carlos Castañeda era un ser egomaníaco, más entonado. El entrevistador, aquí la entrevista se escucha muy bajito, la voz del entrevistador la tuvimos que amplificar y reinterpretar con inteligencia artificial, porque recuerdo, estas son tomas inéditas, algunos pedazos se subieron al documental de Netflix y otros no, se dejaron en bruto. Insisto, yo no sé cómo este youtuber consiguió toda la pista original, espero que no haya sido de una forma ilegal, porque nosotros aquí la estamos viendo, ¿no? El entrevistador le dice, ¿alguna vez escuchaste a Jacobo Greenberg decir que Carlos Castañeda era un egomaniático, un egocéntrico? En el poder, en la verdad, ¿no? Yo creo que era una persona así muy obsesionada por el control, por el poder, por la influencia en su grupo de personas, ¿no? En realidad es evidente que conocía toda la República muy bien y los alrededores de la Ciudad de México, y muy específicamente el estado de Morelos. Estamos viendo un documental que se emitió hace años en un canal de televisión pública aquí en México, Canal 22, donde hablan precisamente también de cómo era Jacobo Greenberg. Ya dejamos las tomas inéditas de Netflix, donde confirman que al final no quedaron bien. O sea, Jacobo Greenberg y Carlos Castañeda parecía que iban a ser los dos chamanes, uno desde la ciencia, otro desde el conocimiento ancestral, y chocaron. Y el que quedó totalmente decepcionado del otro fue Jacobo Greenberg. Y al que no le gustó nada que el otro se fuera fue Carlos Castañeda. Entonces, ahí hubo un conflicto fuerte, que conociendo el tipo de persona que era Carlos Castañeda, un sociópata, un prácticamente egomaníaco, pues no le gustó nada que el gran científico le diera la espalda. Y como todos cobardes, como todos los cobardes, una vez que alguien te da la espalda, ¿qué haces? Lo atacas por la espalda. Vamos a ver unas tomas inéditas donde se sigue hablando acerca precisamente de esta situación. Este es un documental de Canal 22 de México. Le eran muy, muy queridos. Entonces amaba Tepoztlán, amaba la zona de Xochicalco, el área de Cuautla, pero muy específicamente aquí Chalcatzingo. Entonces, en ocasiones en que él estaba en México y tenía ganas de vernos, me hablaba por teléfono. Entonces me decía, oye, voy a andar por tu rumbo. A veces iba a mi casa, pero otras veces nos quedamos de ver aquí precisamente. Están hablando de Carlos Castañeda, ¿ok? Me equivoqué. Está hablando un testimonio de un conocido de Carlos Castañeda que de repente lo recibía aquí en México. Bueno, hace cuenta que Jacobo logra desprender el alma del cuerpo y logra flotar y logra verse desde afuera. Una serie de experiencias que, bueno, yo estoy lejísimos de eso. Entonces, cuando yo lo platicaba, bueno, me quedaba absorto. Yo no sé cuántas cosas probó, pero las probó y supo, hace cuenta que no nada más hablaba de algo porque sí, sino que lo vivía en carne propia. Era una gran época de él. Él ya era una figura
ya cuando se le mencionaba en la UNAM, ya es a nivel macro. Y también es la época que él estaba relacionado con Castaneda, ¿no? Con el Aquí están hablando precisamente amigos, familiares de Jacobo Greenberg, de el momento, el año, porque fue un gran año para él, el año de su desaparición. Fue un gran año, fue cuando ya empezó a ser súper famoso, donde viajaba a hacer entrevistas por todos lados. Era su prime, como dicen los chavos, ¿no? Era el momento cúspide de su carrera. En este momento lo desaparece. Entonces aquí están hablando de que, pues mira, casualmente fue cuando tenía su relación con Castaneda. con el de Don Juan. Y también decían Sí. que había mucha rivalidad entre ellos dos. Había mucha rivalidad entre ellos dos. O sea, ¿por qué? Porque uno era científico y el otro era charlatán. Porque uno iba por la verdad y el otro iba para el dinero. Porque uno estaba desmintiendo al otro y el otro no iba a dejar que le derrumbaran su imperio de millones de dólares. Había un motivo. Había una motivación. Y Jacobo la Lo platicaba. sí, bueno, Castaneda lo odiaba. Castaneda odiaba a Jacobo Greenberg. Testimonios de amigos y familiares de él. Jacobo le había cuestionado en varias cosas y entonces ellos tuvieron como una ruptura que nunca, pues precisamente en todos estos aspectos de la manera en que él manipulaba a la gente y la falta de ética con la que lo hacía. Carlos Castaneda tenía prácticamente una aberración por mentir, por sacar siempre provecho, por quedarse con los bienes materiales de sus seguidores, por bajarles dinero, por venderles curso. Un charlatán en toda la medida. Y Carlos Castaneda no era una persona dada al diálogo, ¿no? O a la capacidad de cuestionamiento en ese sentido, y simplemente cuando acontecían eventos de esta naturaleza prefería romper con la persona y después en su contexto sectario pues difamarla. Y esto Exacto, ¿escuchan? O sea, no solamente Jacobo Greenberg cuando se aleja, ahí lo dejaron en paz. No, Carlos Castaneda empezó a manipular al grupo a su grupo de seguidores para hablar mal de Jacobo Greenberg. Para a lo mejor empezar a conspirar en contra de Jacobo Greenberg. ¿Y qué hubiera pasado si la esposa de Jacobo se enganchaba con Carlos Castaneda? Porque Carlos Castaneda, aunque era un chaparrito, aunque era una persona muy bajita, era un macho alfa hasta cierto punto. Atraía mucho a las mujeres. El tipo estaba muy hipersexualizado, era un depravado precisamente, ¿no? Entonces, ¿no habrá pasado que de repente Jacobo Greenberg se aleja de Castaneda, pero su esposa, que no lo quería mucho que digamos, sí se quiso quedar con Carlos Castaneda? Y entre ellos dos decidieron quitárselo de encima para ir a vivir su amor, su idilio metafísico. lo que hizo con Jacobo, al que desde ese momento en adelante pues no lo bajó de tonto, ¿no? Carlos Castaneda, ante sus seguidores, decía que Jacobo Greenberg era un tonto, era un cobarde, era un científico de poca valía. Lo empezó a calumniar. Y si su esposa de repente dijo, pues de quedarme con este tonto que tengo como marido, mejor me voy con el macho alfa. Y a lo mejor ahí la manipularon para que pusiera a su marido a merced de seguidores de Carlos Castaneda, seguidores que a lo mejor no tenían escrúpulos o que tenían contacto con la mafia, porque Carlos Castaneda durante mucho tiempo fue investigado por tráfico de sustancias. O sea, tenía malas compañías, andaba con la maña, decimos acá en México. Y nunca volvieron a tener. De vez en cuando Jacobo intentaba comunicarse con él o cuando estaba en México verlo, pero ya nunca más se restableció la relación. Entonces, una vez sí Jacobo nos invita a una de estas reuniones secretas con Castaneda. ¿Sí? Entonces, fuimos sin Martín y Bahía. Él iba dos personas más desconocidas de él. Tere se mencionó después que sí estaba interesada en pertenecer a este evento. Teresa era la segunda esposa de Jacobo Greenberg. Y está platicando precisamente un familiar, un amigo de Jacobo Greenberg y de su esposa, que cuando conoce a Carlos Castaneda, la esposa sí estaba interesada en pertenecer a ese grupo, porque en ese entonces pertenecer al grupo de Carlos Castaneda pues, era lo super guay.
Era lo que estaba pero en boga. Todos los artistas, todos los cantantes querían ser amigos de Carlos Castaneda. Y esta señora, que evidentemente no quería a Jacobo Greenberg porque lo trataba mal, porque lo menospreciaba, porque le pegaba, lo violentaba, pues no iba a preferir a un macho alfa como Carlos Castaneda para regresar con un macho beta, que era Jacobo Greenberg. Y fue ahí donde la ficharon. Y fue el apetito sexual de ambos, la esposa de Jacobo Greenberg, la segunda, y Carlos Castaneda, lo que motivó la traición. O sea, es una historia, amigos, muy mundana, es una historia muy patética, es una historia que se repite todos los días en todo nuestro continente y sobre todo aquí en México. Las traiciones por pasión, los crímenes pasionales. Dice mi estimado David en el chat, ¿qué opinas del doctor Miguel Ruiz, un escritor de los Cuatro Acuerdos influido por Carlos Castaneda? Todo lo que tenga que ver con la New Age y específicamente con Carlos Castaneda es basura espiritual. Algún día la humanidad terminará borrando de la historia toda esa basura, porque lo único que ha hecho es alejarnos de la verdadera espiritualidad y joderle la vida a millones de personas. Todo lo que huela a Carlos Castaneda, deséchenlo, amigos. Es basura, es basofia. No pierdan el tiempo con eso. Un saludo a mi estimado Mr. High. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida al directo. Amigos, está habiendo problemas con las notificaciones de YouTube. Por lo tanto, estamos implementando un nuevo método para avisarles cuando estemos en directo. Tenemos un grupo de Telegram. El enlace está en la descripción. El grupo de Telegram se llama Comando Salvador Freixedo, donde su servidor va a adquirir el compromiso con todos los que estén en ese grupo, que por cierto ya superó los 300 suscriptores, lo cual agradezco bastante. Voy a estar avisando 10 minutos, 20 minutos antes en ese grupo, cuando vaya a salir en vivo. E incluso les voy a poner el link para que ustedes nada más hagan clic ahí y esperen a que yo salga en vivo. Es una forma de compensar la falta de aviso oportuno que está dando YouTube. Es un problema que afecta a todos los canales, a todos los creativos, y cada quien está viendo la forma de compensarlo. Dice mi estimada Mr. High, a mí sí me llegó la notificación, pero no pude conectarme antes. Falla de la plataforma. Entonces, si queremos compensar un poco, está la invitación con el grupo de Telegram. Yo asumo el compromiso con ustedes de siempre avisarles mínimo 10 minutos antes de prender directo, para que ustedes pues al menos puedan llegar lo más temprano posible. Gracias, Mr. Hyde, y continuamos. Está turbio esto, está turbio. Te digo, en ese momento yo no vi nada. En ese momento yo no vi nada en particular entre la esposa de Jacobo Greenberg y Carlos Castañeda. Él no vio nada. Pero sabiendo cómo es el tipo de mujer que tenía a su lado Jacobo Greenberg, mujeres que de repente se deslumbran con un macho alfa a un lado porque están casadas con un macho beta, pues de seguro Carlos Castaneda se la bajó. Comentarios que vinieron tiempo después. Salvo algunos comentarios que vinieron tiempo después. Aquí la inteligencia artificial no pudo restaurar todo el audio porque en la entrevista original se escucha mucho ruido y está muy bajita el micrófono. Me imagino que lo hicieron a propósito, ¿no? Pero aquí nosotros lo restauramos y yo se los estoy todavía transcribiendo. Tere estaba interesada. Tere estaba interesada. Teresa era la segunda esposa de Jacobo Greenberg, la que le pegaba, la que lo trataba mal. En las cuestiones de desarrollo personal, en estas cuestiones de salud, desde la medicina alopática, homeopática, energética. O sea, esa señora era fan de todos esos temas donde Carlos Castaneda era el dios prácticamente. Tenía también su propia experiencia, por ejemplo, cuestiones corporales, yoga. Entonces, que por esa ansia de búsqueda, por esa curiosidad, ¿sí?, hubiera tenido ella el interés, no le dudaría. No hay duda de que la esposa de Jacobo Greenberg, como era muy holística, era muy fan de los temas de la New Age, pues hubiera tenido un interés por tratar de acercarse a Carlos Castañeda. E insisto, amigos, normalmente las mujeres que a veces están a disgusto, que a veces hacen menos a sus parejas porque los consideran pues unos poco hombre, unos pusilánimes, se ven pero vislumbradas, se ven apantalladas
por un verdadero macho alfa. Y eso sí lo era Carlos Castaneda. Dicen que era una persona que incluso tenía gran apetito sexual, que te podía tener 4 o 5 relaciones sexuales en un día. O sea, tenía un libido muy alto. Entonces, una mujer que menosprecia a su marido, que prácticamente lo considera un poco hombre, se topa con un semidios, un prácticamente amo sexual, pues obviamente prefirió irse con Carlos Castaneda y mandar al carajo a Jacobo Greenberg. Pero como Jacobo Greenberg estorbaba, pues había que quitárselo de encima, ¿no? Yo no pude percibir en esa ocasión que estaba ahí que hubiera un choque, que hubiera pique. Sería pues hubo un saludo cordial, educado, en fin, una participación. Sino como nada de todos, porque habíamos gente que pero yo no vi nada que pudiese hubiera predispuesto a que haga esto. Pues esto fue... ¿En qué año ocurrió eso? Le pregunta el entrevistador. Insisto, esto tuvo que pasar por muchos procesos de restauración, pero obtuvimos algo legible. Igual o antes de que desapareciera, como 3-4 meses antes de que... 3-4 meses antes de que desapareciera Jacobo Greenberg, todavía tenía cierto contacto con Carlos Castaneda. Pero Jacobo Greenberg ya no quería pertenecer ahí. La que quería pertenecer era la esposa. Que además de que iba a acercarse al gran chamán, pues iba a acercarse al cemental. Y en ese mismo tiempo, Jacobo Greenberg tenía que ir a dormir al patio de su casa, adentro de su camionetita, como un perro, en su propia casa. 1 más 1 suman 2, amigos. Crimen pasional a toda regla. Dice mi estimado David, desgraciadamente muchas enseñanzas legítimas pueden ser bastardeadas por la New Age. Posiblemente sí. Mira, mi estimado David, yo lo he dicho muchas veces, creo que mi fisonomía no deja lugar a dudas. Yo soy 3ª generación de un pueblo indígena, que es el de los mexicaneros, aquí en Nayarit, que es muy cercano, que comparte muchas creencias con los yaquis, con los coras y con los huicholes. Es decir, pertenezco a una tribu, vamos a decirlo así, a un grupo étnico, que es la manera correcta, políticamente correcta de decir tribu. Pertenezco a un grupo étnico donde todas esas enseñanzas se consideran como parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, pero que no se integran a nuestra vida, ¿eh? O sea, le ha dado más importancia a esas enseñanzas los extranjeros, los que no pertenecen a nuestro grupo étnico, que nosotros. ¿Sí me doy a entender? Se han sobrevalorado, se han sobredimensionado. Todo el mundo cree que esto es místico. No, son cosas que hacen solamente los abuelitos, los chamanes, en los cuales ya casi nadie cree, por cierto. Pero como desde afuera se ve súper guay, es que el peyote, ay, es que vamos a probar ayahuasca. Aquí no se prueba ayahuasca, aquí todo es con peyote, ¿no? Pero se ve como algo mágico. No lo es. Son tradiciones ya rancias, viejas, que van a desaparecer dentro de 50 años, pero que han hecho mucho daño a la cultura porque fomentan y hacen apología al uso de drogas. A eso se dedicaba Carlos Castaneda, a hacer apología de las drogas. Sí. Sí. Y entonces, bueno, pues tú lees el primer libro, el segundo, el tercero, y después ya empieza a hacer no sé qué, y después ya se empieza a hacer famoso. Y están hablando de los inicios de Carlos Castaneda, ¿ok? En caso de que haya un superchat, vamos a ver juntos el video, el auge y la caída de Carlos Castaneda, ¿ok? Si no, lo dejaremos para una próxima emisión, pero si hay el superchat, lo vemos hoy, aunque ande malito a la garganta. Y usa como su fama para no sé qué tantas cosas. Y a Jacobo eso lo detestaba, ¿no? No sé si porque a él le hubiera gustado tener eso, no lo sé, pero no lo hizo, ¿no? Muy sencillo, amigos, porque Jacobo era un científico. Por más que él fuera un científico alternativo, por más que él tuviera apertura de mentes, al ver las estupideces que escribía Carlos Castaneda, al ver cómo era el tipo, que era un degenerado, un pervertido, él se dio cuenta que era falso todo. Y por eso él dijo, yo soy científico, yo tengo prestigio, este es un charlatán. Este vende libros, yo quiero conocer la verdad. Y se separó. Pero ¿quién no se quiso ir del grupo? La esposa.
porque además de creer en todas las basofias de Castaneda, de seguro lo veía con cierto apetito. Pero como Jacobo estorbaba, había que quitarlo en medio. Y muchos dirán, Munster se hubiera divorciado de él, ¿verdad? Pues claro. Pero ¿cuántas historias de crímenes pasionales existen, han ocurrido, siguen ocurriendo y ocurrirán? Porque la gente prefiere eliminar a separarse. Más cuando hay dinero de por medio. En todo caso, Pero sí estuvo bastante en contacto con Carlos Castañeda. sí estuvo, pero te digo, hubo un punto en el que dejó de estar porque decía que Carlos Castaneda usaba su poder para controlar. Jacobo Greenberg a muchos de sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos les decía, aguas con Castaneda. O sea, el tipo es un manipulador. Me quiero alejar, me pidió que me alejara de mi hija Stusha. Y en la vida Jacobo Greenberg iba a dejar sola a su hija. Primero muerto. Y así tuvo que ser. Y que eso a él le parecía que no era libertad. Y una... Dice mi estimada Mr. Hyde Monster, pero ella también desapareció. A eso vamos. De hecho, ya hice un primer acercamiento, Mr. Hyde, antes de que llegaras al directo. ¿Qué es lo que normalmente le pedía Carlos Castaneda a las mujeres que él cooptaba, que él quería solo para él? Como lo hace todo violentador, como lo hace todo violentador de mujeres. Un violentador de mujeres lo primero que hace es aislarla. Eres mía o no eres de nadie, solamente para mí. Pero como Jacobo estorbaba, primero había que quitar a Jacobo y luego ven para acá y te deshaces de todo lo que tengas y cortas contacto, desapareces. Todas las mujeres que formaban parte del séquito, del harem, del pervertido de Carlos Castañeda, cortaron totalmente lazos con sus familiares, desaparecieron. Lo mismo que la esposa de Jacobo. Entonces, por eso desapareció. No porque también a ella se la llevó la CIA, no. Porque quitaron a Jacobo de en medio y se fue con su semental. O sea, sé que es muy mundano esto, pero creo que tiene más coherencia de que vinieron los extraterrestres y se llevaron a Jacobo Greenberg. O de que abrió un portal y se fue a otra dimensión. Creo que tiene más coherencia. De las cosas que... Aquí vamos a escuchar de nueva cuenta a Stusha, la hija de Jacobo Greenberg, que va a seguir explicando más detalles. Decía mucho él, era como... O sea, que ponía mucho énfasis todo el tiempo. Era que el camino era el camino del corazón. Que no era el camino del poder. Jacobo Greenberg decía que el verdadero objetivo, el conocimiento, era el camino del corazón, no el camino del poder. Pero en realidad, ¿a qué se refería Jacobo Greenberg? Al camino del guerrero. ¿Y está? El problema es que a la gente de aquel entonces, sobre todo a la generación precisamente de ese entonces, consumidores de drogas, con una libertad sexual que la verdad era absurda y que no pudo llevar a nada bueno, le encantaba más la idea de que tenías que ser elegido, de que tenías que seguir los pasos de alguien y no el de tu propio corazón. Yo lo he dicho muchas veces, sobre todo en el canal de Lo Extraordinario, la New Age ha quitado a Dios de sus fórmulas y por lo tanto ha creado huérfanos espirituales. Si la New Age hubiera incorporado a la figura de Dios en sus creencias, no estuviera derrumbándose y no se hubiera llenado de líderes degenerados, de criminales como líderes. Pues ¿a qué se refiere Stusha? Se refiere a que Jacobo Greenberg no creía en el camino del guerrero, uno de los bestsellers de Carlos Castaneda. O sea, la ideología de Carlos Castaneda. Aquí está, miren. Vamos a ver lo que es la sinopsis de este libro. En el momento en que todas las doctrinas tradicionales han llegado a ser accesibles a la razón,
gracias a los trabajos de los sabios y los filósofos, aparece una obra viva, actual, tan poco intelectual como folclórica, dotada de una inmensa profundidad y que ha causado un gran estremecimiento. Esta obra son los 5 libros de Carlos Castaneda, de los que los autores de este ensayo se han esforzado, al margen de los cuales conocidos es demostrar su impulso. El testimonio de Castaneda queda aquí expuesto con rigor en sus grandes temas, habiendo tenido los autores la precaución constante de salvaguardarlo de toda la interpretación lógica, filosófica y teológica. O sea, todas las enseñanzas de Carlos Castaneda se veían englobadas en esto que ellos llamaban, sus séquitos, sus fanáticos, el camino del guerrero. Y el camino del guerrero era un camino por el poder, de derrotar al otro, de pisotear al otro. Mientras que Jacobo Grinberg, su filosofía era, no, el camino correcto es el del corazón, no el de la búsqueda del poder. Por eso es que chocaron. Y la esposa de Jacobo se quedó en medio de 2 aguas. ¿A quién elijo? ¿Al semental, al macho alfa? ¿O al pusilánime que mando a dormir al patio y que es macho beta? Y pasó lo que pasó. Y que Castaneda estaba en el camino del poder y no era lo que le había enseñado Juan, que Juan le enseñaba el camino del corazón. Ser como que decía, es que ese es el camino, ese es el camino. O sea, no hay que desviarse del camino del corazón. No hay que desviarse del camino del corazón, decía Jacobo Grinberg. Jacobo tenía un editor en España, no sé qué, y recibe una llamada telefónica un día. Y estaba muy alterado. Para ver alterado a Jacobo era, bueno, mi experiencia era que era muy difícil. Vamos a escuchar con mucha atención este testimonio. Un día Jacobo Grinberg recibe una llamada del editor de España, de sus libros en España. Recuerden que hasta hace algunas décadas las editoriales tenían una oficina en España, una oficina en Buenos Aires, una oficina en México, etc. ¿Por qué? Porque había leyes de copyright para cada país. Ahora en la actualidad las editoriales son internacionales y sobre todo cuando los libros se venden a través de internet, ¿no? Con una sola editorial basta, ¿no? Sí se enojaba y, ¿no? Recibe la llamada de la editorial de sus libros en España y se pone pero enojadísimo. Algo raro en Jacobo Grinberg. Tráfico de papeleo. Pero era como refunfuñar, ¿no? Y entonces ya, llegaba y se calmaba, se metía a lo que hacía y tanta, ¿no? Pero realmente enojado, realmente así fuera de sí, solamente lo vi una vez. Y fue justamente en esa plática, hablan de España, empieza a gritar, ¿no? Entonces estábamos nosotros sentados ahí, se hace un silencio absoluto. O sea, se les hizo raro, oye, Jacobo Grinberg le hablaron de España y está enojadísimo. ¿Qué fue lo que pasó? No sabíamos exactamente qué estaba pasando y realmente estaba muy alterado. Y lo que decía es, él no respetó No tengo por qué respetar la confidencialidad de este dato porque él no respetó el acuerdo que teníamos al respecto de guardar en confidencialidad esta información. Así es que algo declaró Jacobo Grinberg en España, algo publicó en algún artículo, en alguna entrevista, algo mencionó. Que luego Carlos Castaneda, que tenía gran poder y era supermillonario en ese entonces, fue y empezó a truncarle su carrera por aquí y por allá. Carlos Castaneda empezó a acosar mediáticamente, a cerrarle entrevistas, a cerrarle oportunidades a Jacobo. Es decir, como él en su momento, Jacobo Grinberg lo despreció, pues Carlos Castaneda dijo, ok, pues ahora va la mía, cabrón. Porque insisto, estábamos ante un sociópata, ante un narcisista que siempre quiere salirse con la suya. Públicalo, yo lo dije, yo lo sostengo, públicalo, tal como te lo mandé. Él decía esto a la persona de España. Y algo más, no sé qué decía la persona de España y Jacobo gritaba, no es posible, él es una persona muy terrible, y bueno, adjetivos como descalificando a esta persona.
Dilos, cabrón, repítalos que tiene, no pasa nada. Cuelga el teléfono y daba de vueltas, ¿no? Y recuerdo que bufaba esas cosas. Entonces, o sea, estaba enojadísimo Jacobo. O sea, ya al final, en los últimos días de Jacobo Greenberg, ya no soportaba para nada a Carlos Castaneda, porque Carlos Castaneda lo estaba cooptando, lo estaba violentando. ¿Quién sabe qué le diría personalmente? ¿Quién sabe si de repente hubo llamadas donde lo amenazaba? Como el clásico buller, ¿no? Como el clásico que hace bullying. O sea, y al final, recuerden que, y ahorita vamos a leer un pequeño fragmento de un artículo, Jacobo Greenberg incluso temía de su esposa y le decía a sus familiares, a sus hermanos, tengo miedo de mi esposa, tengo miedo de Tere. Si algo me pasa, responsabilícenla a ella, porque a lo mejor en la intimidad su esposa le decía, pues me voy con Carlos. Ya que tú no puedes, ya que tú no eres hombre, me voy con Carlos y vete a dormir al patio. ¿Cuántas historias de ese tipo no hemos escuchado en la crónica negra de nuestros países, amigos? Estábamos muy tensos, ¿no? Porque no sabía qué estaba pasando. Entonces alguien le dice, y creo que es Marta, la técnica que estaba, le dice, cálmate, Jacobo, eres muy alterado, ¿qué pasa, no? Entonces dice que esta persona reveló un secreto de Jacobo en España. ¿Ven? O sea, cómo él precisamente estaba hablando, sembrando y generando mala imagen de Jacobo Greenberg dentro de sus seguidores, en su grupo de seguidores, ante los medios, y los seguidores de Carlos Castaneda estaban divulgando los bulos. Acoso puro y duro, amigos. Así actúan las sectas. En una entrevista. En una entrevista. Y entonces, Jacobo... En futuras emisiones de este espacio Comando Salvador Freixedo, donde hablamos de Jacobo Greenberg, voy a tratar de localizar esa entrevista, así como la entrevista que prácticamente le rompió el alma por primera vez a Carlos Castaneda, que le hicieron en la revista Times, lo que ocasionó que Carlos Castaneda se volviera loco prácticamente. Jacobo quiere publicar la parte que le dice en secreto. La quiere publicar por escrito y parece que ahí hay una... El editor le dice que no lo haga porque lo puede meter en un problema legal, ¿no? Y la información que quiere publicar Jacobo es que esta persona le confiesa que mata a un chamán. Todas esas cosas turbias que hacía Carlos Castaneda, que luego disfrazaba de enseñanzas místicas en sus libros, se las llevó a la tumba, amigos. Se las llevó a la tumba. Y qué triste que, aunque estaba en Estados Unidos, el FBI, la CIA, la DEA, sobre todo la DEA, no se pusieron a investigar a ese tipo, porque de seguro hubiera muerto en la cárcel, o posiblemente con una pena capital. Porque todos los delitos que se podían cometer, el Señor los traspasó. Y en un estado de trance, ¿no? Que estando él, que propositivamente lo mata, ¿no? Y se lo confiesa abiertamente. ¿Pero cómo lo mata? Esta persona mata al chamán. Ahorita no recuerdo bien cómo es el detalle de eso, pero lo que dice es que él me confesó que lo había matado y lo mató nada más por practicar y ver que se sentía y jugar con eso. Pero lo mató, digamos, de alguna forma brujeril, por entendernos, o... Al parecer sí, que usa... pues eso se dice obviamente para deslactosar el tema. Como una serie de artilegios, así, cosas, mañas, ¿no? Para cosas chamánicas. Sortilegio, quiso decir. Si quieres verlo, negativas, para probar. Era como jugar con no se sabe quién es esta persona. Sí, por supuesto. Entonces, él le dice esto y que está muy alterado, que eso lo confiese. Entonces el editor en español le dice, no puedes decir eso porque si no lo compruebas... Él me lo dijo y yo lo voy a sostener, que él me lo dijo. Jacobo no era mucho de esto de abogados de asuntos legales y él creía que él sabía que... Si él algo sabía, lo tenía que decir. Ajá, pero sabía que su palabra era suficiente. O sea, él decía, es mi palabra, es mi palabra. Una persona que precisamente tenía formación académica, una persona que obviamente confiaba en que la verdad se abre camino por su propio paso, una persona muy ingenua, obviamente, ¿no? Lo hemos dicho siempre, ¿no? O sea, aquí vimos
Esta triste historia, este hecho criminal, es una combinación de dos factores muy tristes, pero que se dan muchas veces en la historia criminal. Alguien que a lo mejor es muy bueno, pero es bastante confiado, que se topa y que quiere hacerle frente a alguien que es un monstruo, pero que es carismático, y una mujer o una pareja, porque esto puede pasar con mujeres o hombres, eso no tiene nada que ver con la cuestión del género, alguien en medio que tiene que decidir por uno de los dos, pero que el hecho de decidir por uno o por el otro implica deshacerse de aquel que descartó. Es una historia miles de veces repetida en muchos crímenes de este tipo. Pero él asegura esto meses después, es cuando desaparecen. ¿Hace cuánto tiempo no son? Muy poco. ¿Y quién era Muy esta poco. persona? Ven cómo precisamente iba escalando el nivel de confrontación en el que ya uno boicoteaba el trabajo del otro, uno decía pestes del otro, pero donde obviamente Jacobo Greenberg iba en desventaja. Porque mientras Jacobo Greenberg apenas estaba forjando un nombre, Carlos Castañeda era el semidios de la New Age, el amigo de directores de cine, el amante de muchas mujeres de Hollywood. La llevaba de perder Jacobo. Ese fue su problema, que quiso confrontarse, un macho beta quiso confrontarse con el macho alfa y obviamente perdió. Bueno, esa persona después desaparece también. Dan la noticia de su muerte. ¿Quién es Carlos Castaneda? La persona que precisamente es la que había provocado todo este conflicto y contra la que Jacobo Greenberg había precisamente hecho esas declaraciones que no querían publicar en España porque meterse con Castaneda era peligroso y no era redituable. Pues esa persona, la que estaba detrás de ese intento de cooptar, de ese intento de desprestigiar a Jacobo Greenberg, era Carlos Castaneda. ¿En serio? Uh-huh. Carlos le dice a Jacobo que quiere su cerebro para estudiar. No. Carlos Castaneda una vez le dijo a Jacobo que quería su cerebro para estudiarlo. O sea, obviamente eso no se lo dice una persona sana a otro cuando lo conoces o cuando supuestamente es tu amigo o intentas que sea tu amigo, ¿no? Eso es digno de alguien como Chikatilo, de alguien como, no sé, como Ted Bundy, ¿no? O sea, solamente un sociópata se le ocurre pedirle eso a alguien que conoces, ¿no? Oye, ¿algún día me puedo quedar con tu cerebro para estudiarlo? Este tipo de rasgos, este tipo de migas de pan que van dejando los criminales son las cosas que los investigadores deben de buscar. Y la investigación de la desaparición de Jacobo Greenberg, pese a que se dice que lo hicieron los mejores policías de México, tiene huecos por todos lados, amigos. No hay crimen perfecto, hay mala investigación. No, lo dice Jacobo en un seminario, a todos. Acabo de regresar de un encuentro que tuve con Carlos. Esto es algo que les dijo precisamente a algunos de sus conocidos, algunos de sus alumnos, Jacobo Greenberg, respecto a Carlos Castaneda. Y riéndose Jacobo me dijo, está tonto, se le ocurrió decir que quiere mi cerebro para estudiarlo. Y yo le dije que el que estudia el cerebro soy yo, que él no tiene la capacidad técnica ni teórica para hacerlo. Imagínense que Carlos Castaneda estuviera bromeando o no, estuviera amenazando veladamente a Jacobo y Jacobo le contesta eso al semidios, al Jesucristo de la New Age. O sea, todo esto, Carlos Castaneda, amigos, se lo estuvo tragando, se lo estuvo guardando hasta el día que dijo, ahora sí vas a ver, cabrón. Ahí viene el nahual, ahí viene la mía. Así son los sociópatas. Y entonces me dio risa y se rió. Pasa tiempo y se da parece que en ese encuentro ellos se confiesan cosas. Yo no sé qué es lo que revelan de Jacobo, no, porque nunca supimos qué fue lo que revelan en España, qué es lo que Carlos revela en España de Jacobo, que era privado, no lo sé.
Pero lo que sí sé es que él habla de Carlos Castañeda y dice todo esto al respecto, ¿no? Yo pienso que Greenberg también era un ego desbordado. Aquí está precisamente opinando una persona que también Jacobo Greenberg traía unos problemillas de ego. Todo este tipo de hombres, amigos, estos renacentistas de la actualidad, de repente tienen problemas de ego. El detalle es que no es lo mismo tener problemas de ego siendo un paria de tu sociedad, siendo a lo mejor una persona que tenía algunos millones en su cuenta de banco como Jacobo Greenberg, a tener problemas de ego siendo un rockstar, siendo Jesucristo en vida y con varios miles de millones de dólares en la cuenta. No es lo mismo. No es lo mismo. Creo que el riesgo siempre de trabajar con el espíritu, por ahí tenemos la advertencia de que lo más peligroso que existe es el espíritu. El riesgo de trabajar con el espíritu para una psique relativamente normal es una descompensación o pérdida de sentido de realidad. Sin embargo, si uno lee a Castaneda y lee a Greenberg, se da cuenta que en efecto está delante de un brujo que es Castaneda, y que Greenberg, mal que bien, es un hombre que abiertamente está buscando las cosas que él busca. Y yo creo que eso era lo que más le dolía a Carlos Castaneda, que cuando había terceros que decían, oigan, están juntos Jacobo Greenberg y Carlos Castaneda. Ah, Jacobo Greenberg es científico, este es un pinche charlatán. Era muy fácil elegirlo. Era muy fácil decidirlo, describirlo. Ah, mira, están en una misma conferencia. Ah, mira, hicieron un libro juntos. Ah, Jacobo Greenberg, el científico mexicano de la UNAM. Carlos Castaneda, un pinche charlatán. Eso le repateaba de seguro en el ego, ¿no? Y tenía que quedarse, a lo mejor, le tenía que quitar algo Castaneda a Jacobo Greenberg. ¿Qué fue lo que a lo mejor le quitó? Pues a su mujer. Porque la gente que es hipersexualizada, con eso se conforma. Dice mi estimado japonés, todos quieren ser Jesucristo, pero nadie quiere ser crucificado. Es decir, todo el mundo quiere el poder de Dios sin tener humildad, sin tener la humildad de un ángel. Exactamente. Todos quieren el poder, el reconocimiento de un Dios, pero jamás las responsabilidades y lo que conlleva ser un Dios, ¿no? Gente sociópata, gente enferma, gente que no tiene los pies en la tierra, pero que tiene mucho poder. ¿Cuántos de esos conocemos en este continente de Latinoamérica? España tiene una gran historia de gobernantes así, sobre todo el actual, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿por qué a Castaneda le resulta necesario suprimir, desaparecer a Greenberg? ¿En qué medida él está metido en estos mundos alternativos que podríamos llamar mundos brujeriles? ¿Qué era lo que ganaba Carlos Castaneda al desaparecer a Jacobo Greenberg? Primero, quedarse con su mujer. Segundo, que no existiera una amenaza de que Jacobo Greenberg lo desmontara. Porque Jacobo Greenberg, de seguir investigando Castaneda, lo desmonta. Le tumba el chiringuito, amigos. Porque Jacobo Greenberg para ese entonces iba para arriba, mientras que Carlos Castaneda iba para abajo. Entonces por eso había que quitarlo en medio. No es que ha sido una guerra de brujos, cuyo lenguaje, cuyos términos son desconocidos para nosotros. Yo no veo razón para que uno pueda pensar que Castaneda estaba interesado en suprimir a Greenberg. Pues en el ámbito brujeril no, pero en el ámbito de las editoriales y del dinero sí, y del ego sobre todo, y de la hipersexualización. Yo entiendo que la gente de Carlos Castaneda usaba hierbas de poder, ¿no? Y entonces si había cosas secretas entre todo esto, y si alguien interviene a mostrar lo que había. ¿Ya escucharon? Creo que este es el investigador. No recuerdo, es que ya hace mucho que vi el documental de Netflix, pero creo que estamos escuchando ahorita la voz del policía, ¿no? O ya murió, vamos a ver. ¿Cómo se llama? El investigador del caso Jacobo Greenberg. ¿Cómo estamos develando esta situación, amigos? Clemente Padilla, pero vamos a ver si ya murió. Clemente Padilla, parece que no. Vamos a buscar aquí. Detective Clemente Padilla,
Netflix. Vamos a ver si es él, ¿ok? Porque esto es muy importante. No, parece que no. Parece que no, lo estoy confundiendo. Se parece, pero no es. ¿Quién es Clemente Padilla, el policía que investigaba a la desaparición de Jacobo? Creo que no, ok, lo confundí, simplemente por la fisonomía, porque hay muchas personas aquí en México que tenemos los mismos rasgos y nos parecemos bastante, ¿no? Muy bien, seguimos, está muy interesante esto, amigos, ¿eh? Ven cómo a poco se empieza a develar de que sí había razones, a lo mejor no ideológicas, pero sí comerciales. A lo mejor uno iba a develar que el otro estaba traficando con drogas, que el otro estaba experimentando con drogas ilegales. Muchas causas había, sobre todo pasionales. A lo mejor siente que están contra sus intereses, ¿verdad? Y ya cuando hay brujos que manejan plantas de poder o todo esto, distorsionan muchas cosas. Y se puede volver peligroso, ¿no? Como se pueden volver las pasiones. ¿Cómo se pueden volver las pasiones? Mucha gente que está alrededor, estudiando, analizando, los familiares, los amigos de Jacobo Greenberg, saben que esto es menos complejo, pero más tétrico de lo que muchos especulan. Y dicen, esto fue pasional. Y de seguro vieron conductas en la esposa de Jacobo Greenberg, que además, que sí les consta que lo humillaba, que lo trataba mal, y que a lo mejor cuando estaba enfrente de Carlos Castaneda la señora se desvivía. Y obviamente siempre hay un sexto sentido, y las mismas mujeres a lo mejor veían, esta vieja se me hace que le está poniendo los cuernos a mi hermano. Esta pinche vieja se me hace que se está acostando con Carlos Castaneda. El problema es cómo demostrarlo, ¿no? Y yo creo que en este mundo se puede manejar todo. Hubo incomprensiones de parte de Jacobo del fenómeno Castaneda, que puede tener elementos muy difíciles a veces de entender, contradictorios, ¿no? Castaneda, la meta es llegar a la conciencia total, es decir, esa conciencia donde uno está percibiendo toda la realidad y otros mundos de la realidad. Es decir, traducción, fantasías. Eso también lo va a comprender. Oh, bueno, okay. Hay otros mundos en la realidad. Y aquí vamos a ver un fragmento de un video que se volvió hasta cierto punto viral a raíz precisamente del documental de Netflix. Aquí precisamente lo restauraron un poco. La restauración de dicho video no es mía, así viene en el canal de YouTube de donde estamos tomando toda esta información. Les recuerdo, se llama El Camino del Guerrero, tiene pocos suscriptores. Por favor síganlo porque está haciendo una gran crítica a la labor de Carlos Castaneda. Pues la libertad proviene del conocimiento de ti mismo. O sea, mientras más te conoces, más libre eres. Esa es la voz de Jacobo Greenberg, ¿ok? Mientras más te conoces, más puedes ejercer esa libertad. Menos estás sometido a presiones o a aspectos que te evitan ser. La libertad proviene del conocimiento que tengas de ti. Mientras más conocimiento, más libertad. Si uno lee a Castaneda y lee a Greenberg, se da cuenta que en efecto está delante de un brujo que es Castaneda, y que Greenberg, mal que bien, es un hombre que abiertamente está buscando las cosas que él busca. La pregunta sería, bueno, ¿por qué? Esta parte se repitió, ignoro por qué, pero en efecto, amigos, era muy fácil comparar y era muy fácil diferenciar entre Carlos Castaneda y Jacobo Greenberg, y eso le repateaba precisamente al chamán, ¿no? A este personajillo, a este triste hombrecillo que en su momento se encumbró como el Jesucristo de la New Age y que era un patético drogadicto que le encantaba el sexo y que le encantaba quitarle las mujeres a sus propios súbditos, ¿no? A sus propios acólitos, a la gente que se le acercaba. Era una de sus máximas perversiones, quitarle la mujer, expropiarle a la mujer a aquellos que se le acercaban. Posiblemente eso le quiso hacer a Jacobo Greenberg, y como Jacobo Greenberg estorbaba y como hasta cierto punto era peligroso para él, hubo que desaparecerlo. Vamos a leer ya para empezar a despedir el directo. Se me está yendo la voz, amigos. Definitivamente no me quedo para lo extraordinario, será para la próxima ocasión. Tengo que cuidar la voz porque para poder seguir haciendo directos es mi principal herramienta. Pero no me quiero despedir sin antes leer un artículo
precisamente del espacio del blog que se llama Morfe Macero, que en su momento escribió y publicó El Enigma Greenberg, así se llama este artículo, y dice a continuación. Primero, el misterio de la desaparición, lo pintoresco, como diría Guénon, su desvanecimiento. Conforme a un artículo de Sam Quiñones, publicado en el número de julio y agosto de 1997 en el New Age Journal, o sea, el periódico especializado de la New Age. A ver, voy a subir un poquito más la resolución para que ustedes puedan leerlo junto conmigo. Aquí está. De acuerdo a este artículo, el comandante policíaco Padilla, que fue el detective que asignó el gobierno de México para buscar a Jacobo Greenberg, que bueno, eso no significa nada, amigos, porque la policía desde entonces hasta ahora es totalmente corruptible, y si algo le sobraba a Carlos Castaneda era dinero en ese entonces. Entonces, pudieron haber puesto a Sherlock Holmes, pudieron haber puesto al mejor detective del mundo. Carlos Castaneda tenía dinero para comprar su silencio. Claro que sí, ¿no? Quien dirigía las investigaciones sobre la desaparición del doctor Jacobo Greenberg, ocurrida en 1994, reconoció no tener ni un cuerpo, ni un rastro, ni un móvil al respecto. O sea, muy mala investigación, ¿no? O sea, no tenías un cuerpo, pero sí había un móvil. Había evidencia de que había violencia intrafamiliar. Claro que había forma de investigarlo, pero a veces los investigadores, cuando les llenas el hocico de billetes, pues se callan, ¿no? Según cuenta el articulista, en el año de 1994, ese año había sido muy favorable para Jacobo Greenberg, a pesar de las graves turbulencias políticas mexicanas de entonces. Este neurocientífico había alcanzado un alto punto en su carrera profesional luego de casi 20 años de trabajos teóricos y experimentales. Lo que les decía hace un momento, Jacobo Greenberg iba para arriba, Carlos Castaneda iba para abajo. Eso le repateaba al Jesucristo de la New Age. Por eso la mejor forma de vengarse de Jacobo Greenberg, de su desprecio, de que lo estaba desacreditando, fue quedarse con su esposa y quitarlo de en medio. Así piensan los monstruos, amigos. Dice mi estimada Mr. Hyde, en realidad se necesitaba un Elliot Ness, exactamente, ¿no? Con la policía de Chicago. Aquí en México, amigos, la policía de la actualidad es totalmente inútil, no sirven para nada. México ha sido declarado un narcoestado terrorista, y en aquel entonces era casi igual. Es decir, que la policía mexicana hubiera investigado esto no significa nada. Es como si lo hubiera investigado un niño de 4 años el caso. Por eso es que yo creo que debió de haber sido la DEA, como una extensión de la investigación que le debieron de haber hecho Carlos Castaneda, quien investigara esto. La CIA, la DEA, el FBI, no la Policía de México. O sea, no la Policía de México, ¿no? Muy bien, pero bueno, así pasa. Así son las legislaciones, ¿no? A pesar de la incredulidad y hasta la sorna de sus tesis que provocaban entre sus mismos colegas, Greenberg obtenía un logro tras otro. En su laboratorio en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, modernizado poco antes con poderosas computadoras, gracias a un importante donativo gubernamental, un chamal, registró el comportamiento cerebral en estado de trance de don Rodolfo, un chamán veracruzano. O sea, Jacobo ya empezaba a hacer investigaciones de vanguardia en el momento en que lo desaparecieron. Pero no fue por esas investigaciones. Él todavía no obtenía nada, amigos. Él apenas iba a empezar a obtener resultados prácticos. Lo desaparecieron por su lío con Carlos Castaneda. Uno de sus libros acerca de la influencia seminal en su proceso del conocimiento de la curandera Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, por fin sería publicado en inglés. En agosto, Greenberg viajó a Alemania para impartir una conferencia sobre su trabajo científico y regresó entusiasmado. Era el mejor momento de su vida. Él no se iba a ir huyendo, y menos dejando a su querida hija Stusha, ¿no? Mientras las invitaciones a encuentros y seminarios internacionales se multiplicaban,
En diversas partes del mundo crecía el interés por sus investigaciones, incluso entre aquellos de sus pares mexicanos que en el pasado reciente lo demeritaban, tildándolo de charlatán. Es decir, él ya estaba convenciendo a las voces de sus críticos de que sus investigaciones al menos valían la pena, ¿no? Un grupo de devotos y dedicados estudiantes de posgrado trabajaban regularmente para él. Sin embargo, y es donde viene ya lo que sustenta este trabajo de especulación que venimos haciendo en este canal. Sin embargo, el doctor Greenberg vivía problemas en casa. Su esposa, Teresa, mejor conocida como Tere, de 38 años, muy joven, quería desesperadamente tener un hijo. Pero él, de 47 años, no. Había una diferencia de edad que a lo mejor ahorita en la actualidad ya no cuenta tanto. ¿Por qué? Porque pues ya las mujeres gustan de andar con hombres un poco más mayores. Hay jóvenes hombres que gustan de andar con mujeres mayores. Este tabú ya se quitó, pero estamos hablando de los años 90 del siglo pasado, donde existían todavía ciertos tabús, ciertos estigmas, ¿no? Imagínense, Jacobo no quería tener hijos. Muy probablemente por estar ocupado todo el día, pues a lo mejor ni relaciones tenía con su esposa. Y la mujer tenía 38 años. Y va y se topa con un semental como Carlos Castaneda, un depredador de mujeres. Mala combinación, ¿no? Mala combinación. Y repentinamente, durante el mes de diciembre, Greenberg faltó a algunas citas con sus estudiantes e incluso a su propia fiesta de cumpleaños. Su mujer le explicaría a uno de sus colaboradores que el marido, que su esposo, o sea, Tere le dice a uno de los colaboradores de Jacobo Greenberg que Jacobo había tenido que volar a Campeche, pero que días después llamaría para encargarle de su parte el laboratorio porque también se iba a ir a Nepal. O sea, primero dice que se iba a ir a Campeche y luego que se iba a ir a Nepal. Pero solamente ella era la única que conocía dónde estaba Jacobo. En cualquier investigación promedio, la última persona que ve a un desaparecido es el principal sospechoso. Aquí no pasó eso. Aquí nadie le investigó. Aquí nadie fue a interrogarla, nadie. Nadie. La señora se peló, luego la vieron en Tijuana y jamás la volvieron a ver. Porque ya estaba con Carlos Castaneda. Ese es el asunto, amigos, ¿no? A donde según ella ya había partido. Un viaje que Greenberg llevaba meses en anunciar con excitación y en el que se encontraría con un maestro de la doctrina budista tibetana Snochen, una de las enseñanzas meditativas más secretas que posee esa tradición. El recado transmitido por la esposa era extraño, pues Greenberg siempre daba personalmente ese tipo de instrucciones, o sea, iba y decía en la universidad, por favor, a mis estudiantes déjenles con cierto trabajo. Iba con sus estudiantes y les decía, miren, hay que hacer este experimento, esto y esto. Dejaba a lo mejor dinero, dejaba mejor instrucciones. No, de repente desaparece. Y la única que sabía dónde estaba era la esposa. Era la única que sabía dónde estaba. Y luego desaparece ella. ¿La CIA? No. La CIA no desaparece así a la gente, amigos. La CIA se lleva al sujeto de importancia y a la familia, a lo mejor por ahí la deja con la boca llena de moscas. Pero no se las llevan también. ¿Para qué querían a la esposa? ¿De qué le servía a la esposa? Muchos dirán, es que para con eso cooptar a Jacobo. Simplemente bastaba amenazar a la hija de él y ya. Porque él ya ni quería a esa esposa. Porque lo violentaba, porque lo mandaba a dormir al patio, ¿no? O sea, ya no se querían. Ni siquiera quería tener un hijo con ella, ¿no? Fíjense bien. Al pasar algunas semanas desde la fecha del regreso del doctor, o sea, cuando se supone que Jacobo Greenberg iba a regresar de Nepal, sus familiares y estudiantes creyeron que la estancia en Nepal se había prolongado. O sea, oye, como que está tardando ya Jacobo, ¿no? Además, no ha avisado por teléfono. Es cierto que no había celulares, pero había teléfonos fijos por todos lados. Hasta en Nepal, ¿no? Hasta en La Habana había, ¿no? Muy bien. Unos meses después comprobaron que no existía registro de que Jacobo Greenberg hubiera salido del país. No hubo salida, no hubo partida de avión, ¿no? Tampoco de Tere, su esposa, quien se esfumó dejando tras de sí algunos comportamientos muy intrigantes para los investigadores.
La semana siguiente, a la última vez que fue visto su marido, ella cobró un cheque de regalías editoriales por 1,000 pesos, un equivalente a lo que serían ahora unos 50,000 pesos de la actualidad. Estamos hablando de 2,500 euros, ¿no? Tampoco era mucho dinero, pero a lo mejor era lo que necesitaba para tomar el vuelo y volar directamente hasta Los Ángeles, pasando por Tijuana, que fue el último lugar donde la vieron, y encontrarse pues con su semental, ¿no? Con su nuevo novio, ¿no? Un día después, Tere le ordenó al cuidador de su casa en Tepoztlán que no se presentara a trabajar porque el doctor había tenido que viajar hacia Guadalajara. Fíjense bien, ¿eh? O sea, ella seguía manteniendo la idea de que Jacobo Grinberg estaba vivo. Pero habían pasado semanas desde que alguien más, aparte de ella, lo hubiera visto vivo, ¿no? El día 14, mientras faltaba en su propio cumpleaños, Tere contó a la madrastra del doctor Grinberg que inmediatamente después de volver de Campeche había volado a Nepal. O sea, la esposa, la señora esta, fue al cumpleaños de Jacobo Grinberg y le dijo a sus familiares, a su madrastra, la madrastra de Grinberg, ¿qué creen? Pues que llegó Jacobo y se fue. Oye, pero le habíamos dicho que iba a ser su cumpleaños hoy, le habíamos hecho una fiesta, pues se fue, ¿qué creen? Ya ven cómo es él. Cuando había tenido semanas para hacer lo que quisiera con lo que quedara del doctor Grinberg, ¿no? La noche del 24, todo esto fue en diciembre, ¿ok? La noche del 24, Nochebuena, fue vista fuera de su casa morelense en compañía de una mujer rubia y extranjera, como le gustaban a Carlos Castaneda, por cierto, ¿eh? Como le gustaban. De un momento, tengo que acomodar el pinganillo, de un momento. Está sonando muy fuerte, de un momento. Listo. Después se fue abandonándolo todo, desde el perro, la ropa, los muebles y los enseres. Lo mismo hizo con el departamento de la pareja en la Ciudad de México. O sea, no solamente dejó todo en su casa, sino en el departamento de Jacobo Grinberg. Ni siquiera su madre supo a dónde se había ido. Esto era muy común entre los discípulos de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda les decía, lo tienes que dejar todo. A partir de que tú vengas a mí, solamente me perteneces a mí. Solamente me vas a servir a mí. Eso hacen todos los líderes de las sectas. Fíjense bien, ¿en qué consiste el desapego? Vamos a buscar, a eso le llaman el desapego. Es una alienación. ¿En qué consiste el desapego en las sectas? ¿Ok? Aquí está. Fíjense bien. Esto es algo muy utilizado por las sectas, amigos. Sobre todo por las sectas de la maldita New Age. En las sectas, el desapego se utiliza como una técnica de manipulación para debilitar la resistencia de los individuos y fortalecer la dependencia del líder y de la secta. El desapego implica cortar los lazos con la familia, amigos, creencias y valores previos, reemplazándolos con la nueva ideología y comunidad sectaria. Fue lo que hizo la esposa de Jacobo Grinberg cuando de repente desapareció Jacobo Grinberg. Lo dejó todo para irse con quién, a qué líder sectario ella admiraba. Carlos Castaneda, amigos. Esto debieron de haberlo investigado muy bien en su momento los policías mexicanos, que por cierto eran todavía más corruptos de lo que son ahora. Eran todavía más ineptos de lo que son ahora, ¿no? 5 meses después, la esposa de Grinberg apareció en la casa de una tía situada en Rosarito Beach. O sea, ya en la frontera, ¿no? Estuvo ahí 2 semanas. Llamó a su madre el 10 de mayo para felicitarla, el Día de las Madres aquí en México. Y a continuación se esfumó otra vez. Fue su despedida, el desapego. Hasta el momento de escribir estas líneas, y según lo que se sabe, nunca más se volvió a saber de ella, ¿no? El comandante Padilla le llamó la atención que Tere no le hubiera dicho a ninguno de sus parientes acerca del matrimonio y de la primera foto que vieran de su marido fuera la que Grinberg le mostró a la policía. La nota de Sam Quiñones, deme un momento.
A ver, ¿se ha caído la transmisión? Confírmeme que se siga escuchando bien. No me digas que me está censurando YouTube este tema, ¿eh? Tú no, YouTube. Tú no, YouTube. No, ahí está, no, fue error de mi internet latinoamericano. Ya me estaba asustando, amigos, ya me estaba asustando, ¿no? Fíjense bien. Sí, ¿verdad? Aquí seguimos. Ya me estaba asustando. Dije, ¿para qué me pongo a hablar de estos temas? Si nadie quiere hablar de esto porque les da miedo, ¿no? Yo sé lo que me estoy metiendo, amigos, ¿eh? La nota de San Quiñones afirmaba, fue un investigador precisamente que luego le dio seguimiento a todo este caso, que la familia de Jacobo Greenberg quedó convencida de que Tere lo mató. O sea, eso piensan los familiares. Y ella se deshizo de él. Ahora, ¿por qué? ¿Por dinero? ¿Para el dinero que se llevó? ¿Por qué luego no mejor se hizo la viuda y cambió los contratos y el testamento? No fue por dinero. Fue por violencia, le dio algún mal golpe de tantos que le daba, a lo mejor le pegó uno y terminó falleciendo el pobre Jacobo. A lo mejor. Pero ¿por qué luego desaparece ella? ¿Y por qué se desapega? Ese es el problema. Acá en México, por más loco y malo que sea un criminal, siempre termina comunicándose con sus familiares de una u otra forma. Y más en ese entonces que todavía había un gran lazo familiar entre los mexicanos. Algo que poco a poco se ha perdido, pero que todavía se conserva. Yo pienso que a Jacobo Greenberg lo cambiaron. O sea, ella reemplazó el amor que tenía por Jacobo Greenberg para ese hombre que tanto admiraba, Carlos Castaneda. Y como estorbaba a Jacobo, posiblemente como muestra de fe, Carlos Castaneda le dijo, deshazte de él. Si te deshaces de él, eres digna de volver a acercarte a mí. Pensando como piensan esos malditos enfermos, muy probablemente fue así. Dice mi estimado Mr. High, si se escucha. Dice Mr. High Monster, y el testimonio aquel de la gasolinera, pues fueron algunas falsas pistas que distrajeron el caso, ¿no? Aquí se está compensando y se está compilando todas esas cosas que podrían explicar precisamente un crimen pasional. Claro que hay otras alternativas, pero amigos, ¿qué ocurre más en México? ¿Crímenes familiares por violencia familiar o secuestros de la CIA? O sea, simplemente por estadísticas, amigos. Fíjense bien. Aquí está. Y alguno de ellos razonó en sus declaraciones el hecho de que la esposa de Jacobo Greenberg no pudo hacerlo sola, porque era muy chiquita, porque no tenía mucha fuerza, ¿no? Pero otra línea de investigación del comandante Padilla considera el involucramiento de Carlos Castaneda y de su grupo en la evaporación del sabio. O sea, ella en el argot de los crímenes no es que haya ido y le haya pegado o lo haya envenenado o algo, no. Ella se los puso. Ella le dijo al grupo de Carlos Castaneda que tenía ramificaciones en todo el mundo, sobre todo en México, donde Carlos Castaneda tenía amigos muy poderosos que lo surtían de sustancias alucinógenas para su culto, para sus fiestas y orgías que armaba. Era sumamente fácil para él. Tenía el dinero, tenía los contactos, tenía la motivación, la venganza y quedarme con tu vieja. Palabras de aquel entonces que se usaban, ¿ok? Misóginas totalmente. Te lo voy a quitar todo. Miren, amigos, afortunadamente a ese maldito degenerado no se le ocurrió hacerle algo a la pobre Estucha, a la hija de Jacobo Greenberg. Pero de haber sobrevivido Jacobo o de haberse defendido, a lo mejor hasta por esa niña adolescente en ese entonces hubieran ido también, sabiendo cómo piensan esos pervertidos. Sí, es menos espectacular. Sí, obviamente suena más rimbombante que la CIA venga por ti y te lleve porque descubriste una forma de viajar entre dimensiones. Pero la vida es más sencilla, amigos. Las pasiones superan la ficción.
Y tristemente, pues Jacobo Greenberg era una persona sí muy buena, sí muy sabia, pero era un macho beta. Y generalmente pierden las peleas los macho beta. Tristemente, ¿no? Fíjense bien. Pero otra línea de investigación del comandante Padilla, fíjense cómo la misma policía corrupta de ese entonces también advirtió esa posibilidad. No lo investigaron, porque le retacaron el hocico de billetes a esta gente, ¿no? Había considerado el involucramiento de Carlos Castaneda y de su grupo en la evaporación del Sabio, una línea que se vinculaba con Tere, otra vez. Conforme a los testimonios recogidos por el articulista, la relación entre Greenberg y Castañeda era muy complicada. Todo comenzó bien. Muchos cuando vieron que Jacobo Greenberg va a entrevistar, se va a saludar a Castaneda, ¡puta madre! Los dos sabios de la New Age nos van a ayudar a salir de esta maldita Matrix. Creían que iba a ser prácticamente la entrada a una nueva era para toda la humanidad. Pues mangos, chocaron porque uno era un charlatán, Carlos Castaneda, y el otro era un científico. Y obviamente un científico jamás va a apoyar un maldito charlatán. El detalle es que el científico no tenía los suficientes recursos monetarios, ni los suficientes recursos, pues, de masculinidad, vamos a decirlo así, para enfrentarse con el otro, que era un monstruo, que era un depredador. Tenía todas las de perder Jacobo Greenberg, tristemente, ¿no? Fíjense bien. Conforme a los testimonios recogidos por el articulista, la relación entre Greenberg y Castaneda era complicada. Una turbulenta mixtura de extrañas mentes y poderosos egos. Y aunque Greenberg hubiera escrito admirativamente sobre la influencia de Castaneda en sus propias investigaciones cognitivas, en declaraciones que se atribuyen a Marco Antonio Karam, presente en una reunión en Los Ángeles de 1991, además de Tere, o sea, estaba un señor, el tal Marco Antonio Karam, estaba la esposa de Jacobo Greenberg, estaba Greenberg y estaba Castaneda, ¿ok? Castaneda le propuso a Greenberg que dejara su laboratorio y que se fuera a vivir con él en su comunidad. Lo que hacen todos los líderes sectarios. Jacobo, deja eso que estás haciendo en la Ciudad de México, acércate a mí, sé parte de mi congregación, yo te voy a dar todo el dinero y de paso me quedo con tu esposa, que no está nada mal. Así piensan los violentadores, amigos. Fíjense bien. Jacobo Greenberg se rehusó. 2 años más tarde, la relación se fracturó. ¿Cómo que no quieres venir a mí? ¿No que tanto me admiras? ¿No que tanto has escrito? ¿No que tanto has investigado? Oye, Tere, dile a Jacobo que venga. No, Carlos, es que Jacobo no quiere porque ya ves que él es científico. Vas a ver cómo sí va a querer. Vas a ver cómo sí va a querer. Varios estudiantes escucharon una vez a Greenberg decir que Castaneda era un egomaníaco, más interesado en el poder que en la verdad. Los mismos que supieron de la fascinación que Castaneda y su gente provocaron en Tere, sobre todo una mujer rubia y extranjera, Florinda Donner, asociada de aquel. ¿Recuerdan que en las investigaciones paupérrimas y patéticas que hizo la policía de México decían que alguien había visto a Tere con una rubia muy grande, muy exuberante? Estaban hablando de una de las brujas de Carlos Castaneda. Florinda, no Florinda Mesa, la de Chespirito, no. Florinda Donner, ¿cómo se escribe? Donner, con doble N. Por eso no la encontraba. ¿A quién se refieren? Se refieren a esta mujer, amigos. Se refieren a esta mujer, una de las súbditas, una de las brujas, de las guerreras que tenía a su disposición Carlos Castaneda. Miren, aquí están. Déjense las muestro. Una persona que incluso tenía conocimientos de artes marciales, de formas de ataque letal, ¿no? Aquí está.
Vamos a ver aquí una foto. Este es un fragmento de un video que le hicieron a una entrevista que se le hizo a las brujas de Carlos Castaneda. Esta es Florinda, amigos, la más grande, la más impresionante. Vamos a ver más imágenes de ella. ¿Ok? Aquí está. Era una persona que tenía una gran fuerza física, que tenía obviamente posibilidades de enfrentarse con un macho beta, como era tristemente, ¿no? Como era tristemente Jacobo Greenberg, alguien que era bondadoso, bonachón, buena onda, y que a lo mejor sí era valiente y eso, pero no tenía forma de defenderse, ¿no? Aquí están otras fotos, miren. A esta persona se refieren, amigos. A esta persona se refieren. ¿Y por qué digo que tenía conocimientos de artes marciales? Porque en muchos de sus libros y muchas de sus fotos salía precisamente practicando artes marciales. Alguien que tenía conocimientos de poder, de pelea, de ciertos golpes, y que obviamente pues bastaba con ella para reducir un hombre que jamás peleaba, que era bonachón, que si estaba grandote, estaba gordito, pero que siempre hay forma, cuando uno tiene conocimientos de artes marciales, de derrotar, ¿no? Está muy turbio esto, ¿no? Pero hay más. Hay mucho más. Los mismos estudiantes que supieron de la fascinación que Castaneda y su gente provocaron en Tere, la esposa de Jacobo Greenberg, se quedó embelesada ante Carlos Castaneda y sobre todo ante esta mujer, porque recuerden, en el séquito de Carlos Castaneda tenían prácticas de bisexualidad. Y a Carlos Castaneda le excitaba bastante ver a sus mujeres, a su séquito, teniendo ahí sus amoríos entre ellas. Fetiches de Carlos Castaneda que no son ilegales, pero que en el contexto de una secta son muy peligrosos, ¿no? Sobre Jacobo Greenberg no puede afirmarse aquello dicho por un autor en cuanto a su personaje. Había resbalado entre los acontecimientos como un buen bailarín que no roza a las demás parejas en la sala atestada. O tal vez sí, depende de la perspectiva. Testimonios de personas que estuvieron a su lado señalan como cierta ansiedad paranoica dominaba su estado de ánimo poco antes de desaparecer. O sea, en los últimos días que se le vio a Jacobo Greenberg con vida, él estaba nervioso. Él estaba ansioso, él estaba sospechando algo, ¿no? Greenberg parecía querer forzar las pruebas de laboratorio en favor de la demostración de sus teorías, y a su alrededor eso generaba un campo de dudas. O sea, estaba ya empezando a estar descolocado, estaba teniendo algunas prácticas no muy éticas. ¿Por qué? Porque pues ya estaba siendo cooptado. O sea, ya la secta de Castaneda estaba sobre él, ¿no? Se dice que en tales ocasiones la lengua de Greenberg era un látigo. O sea, estaba fuera de sí, ¿no? Estaba un poquito hasta violento. Y si bien su vida pública estaba compuesta de ese patrón dicotómico entre la consideración de vida del genio, según unos, y la descalificación del charlatán, según otros, su vida privada también albergaba tensiones, acaso más graves, conforme lo sugiere el comportamiento posterior de su mujer. Su vida secreta, en cambio, se presentaba tan misteriosa como la desaparición misma. Sin embargo, Greenberg practicaba técnicas meditativas de interiorización profunda, lo que espiritualmente se conoce como la ciencia del ritmo o como el camino místico, para simplificar. Muy bien. Aquí está. Recapitulando alternativas sobre el caso, sobre su desaparición. Entonces, número 1. Greenberg posiblemente fue muerto por su mujer, con la colaboración de otros, los castanedianos, posiblemente de acuerdo con las escasas pistas hasta hoy obtenidas. O número 2. Greenberg desapareció en el interior de la oscura y enigmática comuna de Carlos Castaneda. O número 3. Greenberg llevó a cabo un exitoso desvivimiento sin un cuerpo.
Esta es la teoría que tiene menos peso, sobre todo por la situación de su hija, aunque es bien sabido que en un momento de desesperación, por más que alguien que pretende quitarse la vida tenga hijos, tenga bienes, tenga algo que lo ate a la vida, decide llevar a cabo su plan y deja huérfano a quien sea, ¿no? Deja viudo a quien sea. O número 4, Greenberg fue raptado por fuerzas que, siguiendo las fábulas circundantes, van desde la CIA hasta los marcianos. O sea, una chorrada. O número 5, Greenberg pasó a otra dimensión espacio-temporal por voluntad propia, que es la menos posible. Si se fijan, este tipo de misterios casi siempre se resuelven con cuestiones de criminalística. Aquí el problema es que no hubo una buena investigación. Por más que se diga que el comandante Padilla era el mejor policía de México, patrañas. De haber sido el mejor policía de México, encuentran al culpable, porque tenía muchas pistas. La primera opción no cuenta con un móvil visible. Hasta ese entonces, porque en aquel entonces, cuando fue publicado y luego republicado este artículo, no se sabía del final de Carlos Castaneda. Cómo acabaría su secta, ¿no? Y de ser cierta, podría significar una tragedia conyugal, como un crimen entre brujos, debido a una lucha de poder en los meandros del esoterismo posmoderno. Un mundo definido como extraño y raro por quienes lo han atisbado, donde al ingresar, siendo efectiva la segunda opción, en el enigma Greenberg se deja atrás para siempre los vínculos personales. En dicha historia habría una novela, y la cuarta opción conspirativa, el científico abducido y los candidatos a ser responsables de haberlo hecho, se mencionan en los circuitos cibernéticos afectos al tema y se antojan de estar compuestas solamente por nuevos y paranoicos lugares comunes. Es decir, amigos, es más fácil que en este mundo te desaparezca tu mujer que te violenta y que admira a otro, a que lleguen los marcianos y la CIA y te lleven. ¿Qué es más lógico? La navaja de Occam. ¿Qué es más común? Que a la gente la desaparezcan en México por asuntos pasionales y de dinero, o que venga la CIA por un mexicano o unos marcianos y se lo lleven a otro lado. Lo primero, amigos, siempre con la razón. El compromiso siempre va a ser con la razón. Pues, amigos, me he quedado sin voz. Al menos ya superé la hora y media. Yo dije, voy a estar hora y media, no quiero alcanzar más. Pero hay que guardar la voz porque recuerden que el día de mañana tenemos el estreno de la primera emisión exclusiva para la radio. El día de mañana, más o menos a esta hora, vamos a estar en vivo en la radio Caballo de Troya. Recuerden que tenemos esa radio, ese espacio para tocar temas que son sumamente polémicos. Entonces, espero que mañana me pueda acompañar más o menos a las 2 de la tarde de México, que es mi hora de comida. Voy a aprovechar la hora de comida para hacer una transmisión de 40 minutos. Vamos a estar hablando de temas muy polémicos que no se pueden tocar, obviamente, en los espacios de YouTube y en las demás redes sociales. Esperen la publicidad un ratito más en mis redes sociales y cuento con su compañía. Muchísimas gracias a todos aquellos que me acompañaron en esta emisión. Y recuerden, amigos, siempre la explicación más sencilla va a ser la que nos lleve a la verdad. Yo no quiero despedirme de esta emisión sin recordar con mucho cariño y con mucho respeto a Jacobo Greenberg con una canción. Una canción que está subida en mi perfil de Spotify. Que está dedicada precisamente a Jacobo Greenberg. Aquí está la canción, pero yo creo que mejor la vamos a reproducir en YouTube Music, porque como no tengo cuenta premium en Spotify, la voy a reproducir en YouTube Music, donde sí tengo cuenta premium, porque a lo mejor va a salir publicidad y rompería totalmente con la mística que quiero crear aquí como despedida, ¿no? La canción se llama ¿Dónde estarás, Jacobo Greenberg? Y precisamente es un homenaje al esfuerzo que sigue haciendo la familia de Jacobo, ¿no? Se sabe que en estos casos, mientras más tiempo pasa, más difícil es resolverlo, ¿no? Porque, pues, los huesos, los restos desaparecen, las pistas desaparecen, los autores intelectuales, pues, van falleciendo, etcétera, ¿no? Pero espero que nunca pierda la esperanza la familia de Jacobo Greenberg para encontrarlo.
Y ojalá y precisamente se esclarezca, porque esto ayudaría a dos cosas. Primero, a desmitificar la imagen total de Carlos Castaneda, que buena falta hace. Y segundo, a poner en su justo lugar a los responsables. ¿Dónde estarás, Jacobo Greenberg? Es el tema con el que nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, amigos. Espero que les haya gustado esta emisión. Aquí está, miren. Así es como lo pueden encontrar en YouTube Music. ¿Dónde estarás, Jacobo Greenberg? En mi perfil de YouTube Music. Yo soy el Monster. Esto es un homenaje precisamente a aquellos que siguen buscando a Jacobo, que no pierden el tiempo en estupideces y en teorías absurdas y sin sentido, y que realmente entienden que aquí hubo una lucha de egos muy fuerte, unos asuntos pasionales muy fuertes, violencia intrafamiliar, esas cosas que pasan todos los días en nuestros países y que a lo mejor no son tan espectaculares, pero que sí explican por qué alguien de repente está y luego ya no está. Porque alguien pareciera dejarlo todo cuando en realidad nunca lo hubiera hecho, y menos teniendo un gran amor en su vida como era el amor por su hija. Muchísimas gracias, amigos, y nos vemos el día de mañana en la transmisión exclusiva de Radio Caballo de Troya. Con ustedes, ¿dónde estarás, Jacobo Greenberg? Jacobo pensaba distinto, miraba el alma y el infinito, quería entender la verdad y a la conciencia estudiar. Con Pachita vio lo real, que no se explica con lo normal. Escribió con fuerza y pasión sobre el poder del corazón. Jacobo, ¿dónde estás ahora? Tu voz resuena como ola. Aunque ya no te podamos ver, tu luz no deja de crecer. Un día te fuiste sin decir, como quien aprende a partir. Muchos te buscan sin cesar, pero tú estás en otro lugar. En tus libros vive tu fe, en lo que no se puede ver. Tu mensaje nos hace pensar que hay mucho más por explorar. Jacobo, ¿dónde estás ahora?